Soy médico, especialista en clínica médica y terapia intensiva. Trabajo en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná y en el Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe, y actualmente soy el secretario del Comité de Neumología Crítica de SATI. Hoy vamos a hablar de lo que es el monitoreo en los modos de soporte total de ventilación mecánica. Cuando ventilamos un paciente, en las pantallas de la mayoría de los ventiladores o de todos, de los microprocesados actualmente, tenemos un área que es el área del seteo, donde vamos a modificar las variables de fase de los diferentes modos. Tenemos lo que es en la barra superior, en este caso, algo de monitoreo en cuanto a tiempo inspiratorio, pico flujo, frecuencia, volumen, y en otro lugar de la pantalla donde tenemos las presiones medidas por el ventilador. Hoy vamos a ver, más allá de estas variables numéricas, lo que son los gráficos y la información que nos pueden dar tanto las curvas como los bucles. Pero bien, ¿qué es una curva y qué es un bucle? Una curva es la representación gráfica de una variable en relación al tiempo. Flujo tiempo, presión tiempo o volumen tiempo, como vamos a ver que es un poco menos utilizado en la práctica diaria. Y un bucle es la representación gráfica de la relación entre dos variables, flujo-volumen o presión-volumen. ¿Sí? Ahora bien, las variables a monitorizar son, como todo en ventilación mecánica, presión, volumen, flujo y tiempo. Ahora bien, la variable que vamos a ir a buscar, vamos a ir a ver, a monitorizar, la variable dependiente va a depender de según qué modo estemos ventilando. Si la variable control es volumen o es un modo controlado por presión, esta se llama la variable independiente, ya que es la que no cambia con respecto al esfuerzo que haga el paciente o las variables de la mecánica ventilatoria. Nosotros vamos a ir a monitorizar la otra variable. Si ventilamos por volumen, vamos a monitorizar la presión, y si controlamos por presión, vamos a ir a monitorizar el flujo y el volumen, que justamente son las variables dependientes. Y esto se toma de lo que es la ecuación del movimiento. Si sabemos que la presión total del sistema respiratorio es igual al flujo por la resistencia, que son las cargas resistivas, sumado al volumen por la elastancia, que son las cargas elásticas, más la PIC total seteada y o la que tenga el paciente como autopic. Si estamos en modo controlado por volumen, el lado izquierdo de la ecuación, la presión es la variable dependiente, y si controlamos por presión, vamos a ir a monitorizar la parte de la derecha de la ecuación, tanto el flujo como el volumen, ¿sí? Que va a depender en un caso y en el otro de los otros componentes de la ecuación del movimiento, tanto la resistencia como la complacencia, tomado como parte de la mecánica ventilatoria del paciente o la mecánica del sistema respiratorio. Ahora bien, empecemos con la curva presión-tiempo. Vamos viendo una a una, tanto las curvas como los bucles, y ver qué información podemos sacar cuando ventilamos un paciente. La, la curva de presión-tiempo, como habíamos visto, es la variable que vamos a monitorizar, sobre todo en los modos controlados por volumen, ¿sí? Ya que la curva de presión-tiempo o la presión va a ser la variable dependiente. Hay varias formas, varias ondas de flujo. Esto nos va a dar diferentes morfologías en la onda de presión, y van a ver en los libros de texto, en los papers, este tipo de gráfico que vemos acá, donde es una onda de flujo cuadrada con pausa inspiratoria, ¿sí? Es toda la morfología que vemos en este gráfico. Tenemos un primer ascenso hasta la presión pico y el aplanamiento de la presión, que es la presión meseta, ¿sí? Lo que vemos en pintado en rojo es la presión que se disipa para vencer la carga resistiva, y lo que vemos en verde, o sea, con flujo cero cuando está la meseta, por eso mismo en pausa inspiratoria, vemos la presión que generan las cargas elásticas. En esta misma curva de presión-tiempo vamos a ver cómo cambia esto, si aumentan las cargas elásticas o si aumenta la carga resistiva. Si aumenta la carga elástica, vamos a ver un aumento de la presión pico. Este valor de 30 centímetros de agua de presión que lo puse a modo de ejemplo solamente, pero vemos que hay un gran aumento de la presión pico, pero que también sube la presión meseta. Y si vemos la diferencia pico-meseta, prácticamente no hay diferencia con el gráfico de la diapositiva anterior. Esto significa que el aumento de presión que tiene este paciente en particular se debe sobre todo al aumento de la presión meseta, producto del aumento de las cargas elásticas.
Las cargas resistivas, el aumento de presión pico, perdón, se despega del aumento de presión meseta. Entonces la presión meseta se mantiene igual, pero aumenta la presión pico. Esto que significa un gran aumento de la carga resistiva sin un aumento de las cargas elásticas. ¿Sí? Este es un paciente con un edema de pulmón, con un distrés respiratorio, con un neumotórax, todo lo que aumente la carga elástica, tanto del pulmón como de la caja torácica. En el caso de la derecha, vamos a ver que la presión que aumenta lo hace para vencer justamente las cargas resistivas, tanto como puede ser por parte del pulmón en caso de broncoespasmo, como del circuito ventilatorio si el tubo endotraqueal es muy chico, si está acodado, si hay secreciones. Las cargas elásticas vamos a ver diferentes cosas en el modo, según el modo que usemos, ¿sí? Siempre hablando de la curva de presión-tiempo. Si estamos en modo controlado por volumen, un modo mandatorio, vamos a ver, como les decía, que a medida que aumenta la elastancia o disminuye la complacencia, tenemos aumento de la presión pico con el aumento concomitante de la presión meseta o presión plató. Esto es como se ve en el gráfico. En negro es la presión de todo el sistema respiratorio y la línea punteada en rojo es el aumento de la presión alveolar. A medida que aumenta la presión alveolar, aumenta la plató, llevando consigo la presión pico. ¿Sí? En presión control, como estamos en la curva de presión-tiempo, no vamos a ver modificación en el tamaño de la curva de presión, justamente porque es la variable independiente, pero vemos que la presión alveolar tempranamente llega al pico de la presión seteada. ¿Sí? Ahora se aumenta la carga resistiva, como hemos visto recién, aumenta la presión pico sin el aumento concomitante de la presión alveolar, ¿sí? O de la presión meseta. En presión control vemos lo mismo, la presión del sistema respiratorio se mantiene igual porque es la variable independiente, pero en este caso la presión alveolar va a descender porque este aumento de la carga resistiva va a hacer que parte de la presión, cada vez más parte de la presión, se use para vencer las cargas resistivas. Esto va a llevar, de una forma u otra, a la hipoventilación alveolar. Ahora bien, en cuanto a la pausa inspiratoria, vemos que la utilizamos tanto para el monitoreo como para la medición y la separación de las dos fracciones, tanto de la resistencia como de la elastancia. En este caso vemos que cuando se realiza la pausa inspiratoria, primero hay un gran descenso en la curva de presión, ¿sí? Que coincide con el punto donde el flujo cae a cero. A partir de ahí, esta curva de presión tiene un descenso posterior un poco más suave hasta que la curva se aplana, tomando lo que conocemos como la presión meseta. Acá podemos identificar P1, que es este primer punto después de la caída abrupta de presión, que coincide con el flujo cero, y P2 cuando la curva se aplana. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con las resistencias no elásticas y las resistencias elásticas. ¿Sí? Si vemos en este gráfico, tenemos el descenso abrupto, cae a P1, ¿sí? Esto es la resistencia, la resistencia, perdón, la resistencia mínima que corresponde a lo que es la carga resistiva y todo lo que es vía aérea de conducción, ¿sí? El descenso que sigue hasta que se estabiliza en la presión plató es la resistencia diferencial y tiene que ver con la resistencia elástica. ¿Sí? La resistencia elástica tiene que ver con que tiene que ver con el parénquima y con la caja torácica, el efecto Pendeluf, el pasaje de aire de unidades alveolares de vasopresión a otras de menor presión, la relajación de estrés que produce el pulmón al deformarse durante la inspiración y con el patrón de flujo. ¿Sí? En términos prácticos, nosotros usamos directamente, o se suele usar la diferencia pico-plató o pico-meseta, pero tenemos que tener en cuenta esta diferencia de la resistencia no elástica, que tiene que ver estrictamente con las cargas resistivas, y la resistencia elástica, producto de esta resistencia diferencial que nombré recién. Otra utilidad de la curva de presión-tiempo es el stress index. Este es un concepto que se calcula mediante software y tiene que ver con la forma de la curva de presión cuando ventilamos con una curva de flujo cuadrada.
y se relaciona con la sobredistensión que tiene el paciente o la posibilidad de tener tejido no reclutado que podemos reclutar mediante el aumento de PIB. ¿Sí? Lo que se llama reclutamiento tidal. Es un tejido que se abre durante la expiración y se cierra durante la expiración. En este caso vemos de izquierda a derecha, a la izquierda una curva de presión que es totalmente plana, ¿sí? En este caso sería el punto óptimo de ventilación, ya que hemos reclutado todo lo que podemos sin llegar a sobredistender. Vemos en el gráfico del medio una concavidad hacia abajo, ¿sí? Esto significa que hay reclutamiento tidal, sería óptimo aumentar la PIB, y en el caso de la derecha una concavidad hacia arriba, que vemos en estas líneas que he dibujado acá, donde ya estamos ventilando en la parte superior de la curva de presión-volumen y estamos teniendo sobredistensión. Tendremos que evaluar acá el correcto seteo de PIB y de volumen corriente. El software con el que se calculó todo esto habla de un estrés index de 1 a la izquierda, menor a 1 en el del medio y mayor a 1 en el de la derecha. Pero en algunos casos esto puede ser claramente visible directamente de la curva del ventilador. Bien, otra utilidad, siempre de curva presión-tiempo, es cuando hay una fuga de gas. En el caso de nosotros prolongamos la pausa inspiratoria y nunca se estabiliza, sino que a medida que van pasando los segundos, cada vez es más baja. Esto es porque hay una fuga de gas en el circuito o en alguna parte del sistema respiratorio, ¿sí? Nunca se estabiliza la presión meseta y tenemos que buscar fuga de la trampa de agua, que el balón esté pinchado o desinflado o alguna fístula broncopleural. Muy bien, pasamos a la curva de volumen-tiempo. Es una curva que nos brinda menos información, pero que alguna información importante brinda al fin y al cabo. Vemos volumen inspirado y el volumen expirado. En el caso que el volumen expirado no llegue a cero y se mantenga por arriba del valor de cero hasta el próximo ciclo, como vemos acá, nos está demostrando que hay también una fuga de aire. Esta curva, si bien no tiene que ver con esta clase, la solemos ver mucho cuando usamos BNI. Cuando usamos BNI, donde es bastante difícil hacer una cooptación total de la máscara de la cara del paciente, podemos ver que cuanto mayor es esta meseta y que rebota a cero antes que inicie el próximo ciclo inspiratorio, mayor es la fuga de gas. ¿Sí? Lo mismo podemos ver igualmente en pacientes con soporte total. ¿Sí? Igual que habíamos visto con la presión meseta que nos estabiliza, cuando hacemos una pausa inspiratoria hay que buscar fuga en tubuladura, que el balón esté desinflado, pinchado, fístula broncopleural, etc. Otra utilidad de la curva de presión-volumen es cuando uno hace una pausa expiratoria, permitiéndole a los pacientes con atrapamiento aéreo que vacíen su pulmón. ¿Sí? Vemos que el VT expirado es mayor que el VT inspirado. En este caso, como estamos ofreciéndole mayor tiempo expiratorio y permitiendo un mejor vaciado pulmonar, permitimos que este VT atrapado ciclo a ciclo pueda ser exhalado durante la fase de la pausa expiratoria. La curva flujo-tiempo tiene mucha utilidad, sobre todo porque al ser una curva bifásica vamos a ver que tiene mucha importancia tanto el flujo inspiratorio como el flujo expiratorio. ¿Sí? Sabemos que es la variable independiente en los modos controlados por volumen y la variable dependiente en los modos controlados por presión. ¿Sí? Ahora bien, lo que vemos acá en en modo controlado por volumen, donde podemos cambiar el patrón de flujo, vamos a ver que cambia la forma de la curva de presión. Por eso, como les decía hoy, las gráficas que solemos ver en los libros de texto siempre es con curva cuadrada y una pequeña pausa inspiratoria. En modo controlado por presión, sabemos que siempre el flujo es descendente, ¿sí? Esto es ya que el flujo inspiratorio, es P1, que es la presión del ventilador, menos P2, que es la presión alveolar, divide la resistencia, ¿sí? Entonces, la única forma de que la presión se mantenga constante es que el flujo vaya descendiendo a medida que P2 se llena de aire, se llena de gas, y va equilibrando las presiones hasta llegar a la presión P1, que es la presión inspiratoria seteada. En modo por presión, como habíamos visto, el flujo inspiratorio es la variable dependiente, la que vamos a ir a monitorizar.
En el caso de que tengamos un aumento de las cargas elásticas, la presión se equilibra precozmente con la presión alveolar, o sea, P1 y P2 se equilibran como vemos acá en la curva de presión muy tempranamente a medida que aumenta la elastancia o disminuye la complacencia, y esto va a hacer que el pico de flujo inspiratorio sea cada vez más bajo y de menor tiempo. ¿Sí? Ahora, en modo controlado por presión, cuando aumenta la resistencia, ¿sí? La presión no se alcanza a equilibrar, ¿tá? Porque el tiempo inspiratorio no deja que la presión alveolar se equilibre con la presión seteada. En este caso vemos en negro la presión del sistema respiratorio, la presión seteada. Vemos que a medida que aumenta la resistencia, esta presión se consume para vencer las cargas resistivas y no alcanza a equilibrar la presión alveolar con la presión seteada. Lo que vamos a ver en la curva de flujo, que es la variable a monitorizar, es un pico de flujo inspiratorio cada vez menor y cada vez más prolongado, y que este flujo inspiratorio no llega a cero, ¿sí? O sea que, como habíamos visto en la curva de presión, la presión alveolar no se equilibra. Esto tiene que ver con la constante de tiempo y sobre todo tomando en cuenta lo que es el flujo expiratorio, ¿sí? La constante de tiempo es qué porcentaje del volumen pulmonar se va a llenar o a vaciar en un determinado tiempo, ¿sí? Cada constante de tiempo vacía el 63% del volumen previo. Lo que sabemos es que necesitamos, aunque sea tres constantes de tiempo para vaciar un pulmón, ya que con más de tres constantes, la diferencia en términos de volumen es muy poca. Esto es muy importante cuando ventilamos pacientes obstructivos, ¿sí? Vemos que a medida que van pasando la constante de tiempo, se va vaciando el pulmón, pero sobre todo la mayoría del gas se vacía en las tres primeras constantes de tiempo. ¿Cómo se calcula? Bueno, es la complacencia por la resistencia del sistema respiratorio. El flujo expiratorio no es controlado por el ventilador, ¿sí? Por lo que es independiente del modo. Cuando tenemos aumento de la elastancia, ¿tá? O disminución de la complacencia, no importa el modo que usemos, si nos enfocamos en el flujo expiratorio, sea volumen control o presión control, no va a haber diferencias. ¿Qué vemos cuando hay aumento de la elastancia? Que el pico de flujo expiratorio se hace cada vez de menor duración y más profundo, ¿sí? Es un pico bien profundo y de menor duración. ¿Esto por qué? Ya que la constante de tiempo es complacencia por resistencia, si disminuye la complacencia, disminuye la constante de tiempo, por lo que el sistema respiratorio se vacía en menos tiempo. Es por eso que los pacientes con distrés los podemos ventilar con frecuencia alta y no generar prácticamente atrapamiento aéreo, ¿sí? Ahora bien, cuando hay aumento de resistencia, ocurre lo contrario. Si aumenta la resistencia, aumenta la constante de tiempo. El pico de flujo expiratorio cada vez va a ser menor, ¿sí? Como vemos acá, y de mayor duración. Si el tiempo expiratorio no es el adecuado y no alcanza a las constantes de tiempo necesarias, puede ser que el flujo expiratorio, al tener un pico de poca profundidad y que lleve demasiado tiempo, no llegue a cero, generando atrapamiento aéreo, que es lo que vemos en los pacientes obstructivos. Otra utilidad de la curva de flujo son las oscilaciones del flujo expiratorio. Esto puede deberse a secreciones en la vía aérea, sobre todo en el tubo endotraqueal, y a agua en la tubuladura, agua condensada, sobre todo cuando usamos humidificación activa y hay mucha diferencia con la temperatura ambiente, ¿sí? Vemos acá, y también lo vemos en este gráfico, ya es un poco más evidente, se ve un poco en el flujo inspiratorio, pero lo más frecuente es verlo en el flujo expiratorio, ¿sí? En ese caso hay que procurar que la trampa de agua quede bien a declive en el circuito expiratorio, que tenga un buen vaciado y el aspirador de secreciones en el caso que esta sea la causa. Pasemos a los bucles. Ya que hemos visto las tres curvas de presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. El bucle presión-volumen es muy utilizado, muy estudiado ante los cambios de la estancia, sobre todo cuando hablamos de distrés respiratorio y de Billy. Si vemos la capacidad pulmonar total arriba y la capacidad racional funcional en el medio, sabemos de que la curva que vamos a ver, que es la línea rellena, es la curva de presión-tiempo del sistema respiratorio.
que es la sumatoria de la curva, perdón, volumen, presión, presión-volumen, de la curva de presión-volumen de la caja torácica y del pulmón. Nosotros lo que vamos a ver en el respirador es la rellena, que es la del sistema respiratorio, y solamente vamos a ver esta parte tomando el cero desde la capacidad residual funcional hasta la capacidad pulmonar total. Sabemos que en el ventilador esta curva se hace en dos partes, es el fenómeno de histéresis, que habla que la presión que un volumen en el pulmón va a ejercer va a ser mayor durante la inspiración que durante la expiración, ¿sí? Y esto nos ayuda en el seteo y el monitoreo de los pacientes, sobre todo con aumento de las cargas elásticas, como vemos en este gráfico, ¿sí? Con tres niveles de PIB. En el nivel número uno hay el reclutamiento tidal, estamos ventilando en la parte inferior del bucle de histéresis. En el número 2 en la parte superior, generando sobredistensión. Y en el número 3 en la parte media, prácticamente con poca histéresis, sin el famoso pico de pato de sobredistensión y sin el- 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 la parte inferior, ¿sí? Si uno vemos en este cambio los tres niveles de PIB, ¿sí? Y si uno pudiera traspolar esto a tiempo, sería lo mismo que encontraríamos cuando hablamos de estrés index, ¿sí? Una concavidad hacia un lado cuando hay reclutamiento tidal, concavidad hacia el otro lado en el caso de sobreextensión y una histéresis prácticamente recta cuando estamos ventilando en la parte óptima del bucle de presión-volumen. En el bucle flujo-volumen, tiene utilidad prácticamente muy parecida a lo que habíamos visto en la curva de flujo-tiempo, ¿sí? En este caso tenemos un flujo inspiratorio, curva cuadrada, y un flujo expiratorio, ¿sí? ¿Cuáles son las utilidades de este flujo? Bueno, secreciones, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Flujo expiratorio con las oscilaciones, fuga del circuito, ¿sí? Vamos a ver el flujo inspiratorio y en el flujo expiratorio no llega a cero en la línea de volumen y lo contrario ocurre cuando hay atrapamiento de aire. Tenemos el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio no llega a cero en la línea de flujo, ¿sí? Son utilidades muy similares a las que habíamos visto, como les dije, en la curva de flujo-tiempo. Ahora bien, haciendo un resumen de todo esto, eh, podemos decir que el aumento de la carga elástica en volumen control va a generar aumento de la presión pico, aumento de la presión plató, realmente, que es lo que va a llevar al aumento de la presión pico. El tiempo expiratorio es controlado por el operador. Una disminución del tiempo expiratorio, ya que tenemos un aumento del pico flujo expiratorio. Recuerden que el pico flujo del flujo expiratorio es independiente del modo. Tanto los modos controlados por volumen como controlados por presión, el movimiento va a ser similar. En caso de que sea un paciente controlado por presión, en un modo controlado por presión, vamos a tener un tiempo expiratorio disminuido, si hay aumento de carga elástica siempre, un tiempo expiratorio también disminuido, un pico de flujo inspiratorio disminuido y un pico de flujo expiratorio aumentado, ¿sí? Que es lo que vemos en el dibujo de la derecha. En los pacientes con aumento de carga resistiva y ventilados por volumen, vamos a tener aumento de la presión pico, sin modificación en la presión plató, un aumento del tiempo expiratorio, ya que tenemos una disminución del pico de flujo expiratorio. Si lo ventilamos por presión, vamos a tener un aumento del tiempo inspiratorio, ya que no se equilibran las presiones del ventilador y la alveolar, un aumento del tiempo expiratorio por aumento de la constante de tiempo, una disminución del pico de flujo inspiratorio y una disminución del pico de flujo expiratorio generando atrapamiento. Esto es un resumen, algo de resumen de lo que vimos, sobre todo los cambios en presión y flujo, tanto por aumento de carga elástica como por aumento de carga resistiva, en los modos controlados por volumen y controlados por presión. Muchas gracias.